En Introducción a las herramientas de calidad en salud vamos a conocer las 7 herramientas básicas de la calidad. Eh, Primero vamos a compartir de dónde surge y de dónde viene todo esto. Primer punto, de Koro Ishikawa y de Shigeru Mizuno. ¿Qué significa ellos? ¿Por qué? ¿Y qué tienen que ver en esta parte, en esta sesión? Bueno, pues ellos formaban parte de la sociedad japonesa de ingenieros y científicos. Entonces, ellos fueron asignados para que pudieran seleccionar de entre decenas de herramientas cuáles eran las principales que todos en el Japón deberían utilizar. Hay que considerar que hubo un impacto en la revolución de Deming en Japón. Edward Deming, este ingeniero, un personaje importante en el campo también de la calidad, recibe una invitación de lo que es esta comunidad científica de ingenieros en Japón y empieza a hacer el planteamiento de una serie de trabajos que venía realizando y que fueron un resultado exitoso durante la Segunda Guerra Mundial y que estaba muy centrado al control estadístico de los procesos. Entonces, al estar en Japón, bueno, se alineó la disciplina con el conocimiento y dio por resultado una revolución, un impacto brutal en el crecimiento económico y de efectividad en el Japón. Y en este sentido, bueno, pues, ¿por qué las 7 herramientas? Bueno, te comparto. Las 7 herramientas fueron resultado de, sobre todo, de un personaje japonés muy respetado y sobre todo de prestigio a nivel batalla, a nivel de la guerra, a nivel estratégico, que fue Aito Musashi Benke y que no se conoce más como Benke, que es esta parte. ¿Y por qué? Porque se consideraron que Benke utilizaba 7 armas. Entonces, el 7 en Japón es un número muy importante, es un número estratégico. Entonces, dentro de la gama de herramientas de la calidad, se seleccionaron 7 o que tiene relación o tiene su origen, por las 7 armas de Benke. Entonces, entonces ahora Kaoru Ishikawa y Shigeru Mizuno tuvieron que analizar y revisar y estas fueron las 7 herramientas que consideraron. El primero, el flujograma o el diagrama de flujo. La segunda herramienta básica, el diagrama de Pareto, el 80-20. Hay que considerar que ellos no crearon estas herramientas como tal, sino que hicieron la integración de varias herramientas, entre ellas, bueno, alguno como el diagrama de Ishikawa de Kauro. Entonces, sí hubo en esa parte estas herramientas, pero estuvieron analizando de diferentes herramientas de diferentes personajes, pero haciendo el análisis intensivo, determinaron que esto eran los 7 conocimientos que todo profesional en la industria tendría que conocer, tendría que aplicar para ser exitoso y productivo. La tercera, el diagrama de Chicago, vamos a entrar a la parte de su relación con análisis causa-raíz, las hojas de control, el histograma, que es otra de las herramientas básicas de la calidad, y no habla básica por cuestión de que sean simplista o que sea simple, sino básicas son como decir las 7 herramientas que todo profesional debe conocer para mejorar la calidad en cualquier organización. Y lo vamos a revisar. La sexta, el diagrama de dispersión, que lo vamos a comentar. Y por último, la herencia de Edward Deming, que es el control estadístico de procesos. Entonces, estas son las 7 herramientas que todo profesional que trabaja en los sectores industriales debía conocer. Yo podría compartir que son 7 herramientas y hablamos de básicas que sean generales, son las 7 herramientas que todos debemos de conocer para poder aplicar a los procesos. Y les vamos a revisar porque a pesar de que estamos hablando de 1950, son herramientas que hoy en día son altamente efectivas, pero como toda herramienta, tú podrías tenerla en tus manos, cualquier herramienta, pero si la usas de manera incorrecta, si no le das, si no explotas su potencial, no se verá el impacto del resultado de utilizar estas herramientas. Vamos a iniciar con estas primeras dos, el flujograma. ¿Por qué es importante? Bueno, te comparto. El flujograma es importante porque es una descripción visual. ¿Qué importancia tendríamos que sea una descripción visual? Bueno, lo que sucede es que para poder atender y para poder identificar para poder mejorar un proceso de atención, necesitaríamos tenerlo esquematizado.
La forma visual es poder identificar fallas, posibles riesgos en cada una de las diferentes etapas. Entonces, el flujograma te permite un esquema visual para poder mejorar cualquier proceso, para poder entender la cadena y sobre todo la parte sistémica. ¿Cuál es la actividad que precede y cuál es la posterior? ¿Cuál es la que sigue? Y cuando tenemos estos elementos debemos identificar qué profesionales de salud participan, con qué recursos, y entonces esto lo puede hacer mucho más descriptivo. Pero el flujograma es clave. Si nos vamos a revisar otro tipo de herramientas, como una herramienta proactiva, como lo es el AMED, tienes que elaborar un flujograma. El flujograma es ese elemento que deben tener todas las organizaciones de salud en todos sus procesos. Punto. ¿Por qué? Porque no vas a estar administrando la calidad, no vas a poder estar supervisando, no vas a poder estar mejorando si no tienes la descripción completa de lo que está sucediendo, de cómo se está trabajando. Y ahora, una de las principales discrepancias con el flujograma resulta o nace de la situación de que en el esquema de flujograma lo que tú esquematizas, y más si lo realizas en escritorio, lo que sucede es que difiere con lo que está haciendo en la realidad. Y esto es lo que debemos de trabajar para poder entenderlo. El diagrama de Pareto, en este caso el que todos conocemos, el famoso 80-20, bueno, nos permite detener, vamos a centrarnos que las herramientas de calidad hablan mucho de datos, hablan mucho de la información y sobre todo de estos componentes que debemos de estar integrando para poder hacer un análisis mucho más detallado. Tú tienes una serie de datos y los vas a agrupar. Aquí entran dos elementos: agrupación de información y categorización. Cuando tienes esto, vas a integrar los diferentes elementos. Una vez que los tienes, vamos a hacer una gráfica, ¿sí? Y vamos a ordenar de mayor a menor para poder tener lo que corresponde al 80%. Y esto nos va a mostrar que el 20%, bueno, es una relación, de los problemas o 20% de las situaciones reportadas ocupan el 80% de todo el caos. Significaría que pudiéramos resolver el 80% de los problemas, ¿sí?, atendiendo estos pequeñas causas. Si lo estuviéramos esquematizado así, va a ser muy fácil centrarnos hacia dónde debemos de mejorar, y esto es la parte más importante que debemos de considerar. Entonces, el tema de Pareto, pero lo vamos a detener ahí, vamos a seguir revisando el diagrama de Ishikawa, que ahorita lo vamos a comentar de manera mucho más detallada. Las hojas de control, ¿qué son las hojas de control? Son las listas de verificación, los famosos checklists. Tú no podrías decir si este proceso, el proceso de atención médica de urgencias, o el procedimiento de traslado, o el procedimiento, cualquier procedimiento que tú tienes, si no tienes una hoja de control, ¿cómo estás verificando o validando que se está realizando de forma correcta? Tú necesitas tener integrados todos los ítems para que puedan hacerse esas famosas inspecciones o verificaciones, o dentro de las rondas de seguridad por identificar qué está pasando. Esto se tiene, esto no se tiene, esto se tiene. Entonces, las hojas de control permiten identificar el cumplimiento o apego con respecto a cómo debería de hacerse y cómo se está realizando. El histograma es un esquema visual de la gráfica donde se puede mostrar en barras y poder identificar cuál es el comportamiento de diferentes elementos o grupos de información. El histograma, ordenado de mayor a menor, pudiera tener la relación directa con el análisis de Pareto, porque para hacer el análisis de Pareto necesitaríamos hacer el histograma y luego ordenarlo en función a el grupo de información y datos que se tiene. Por último, tenemos el diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión nos va a poder mostrar la relación de dos variables y su comportamiento. Los diagramas de dispersión tienen una línea, en este caso que es un patrón de tendencia, y te muestra toda la línea de cómo está el comportamiento, cuáles se alejan y cuáles no con respecto así a lo que está planeado. En este caso podrías tener la atención de pacientes en consulta externa, cuánto los hacemos esperar, y podrías tener las variables de pacientes, ejes de las X y ejes de las Y, 9 pacientes, y el número de pacientes en relación al tiempo.
a los tiempos de espera y poder hacer una relación. Y vamos a ver qué tanto se dispersan, qué tan variable. Esto te ayuda mucho para identificar procesos de alta variabilidad. Y el control estadístico de procesos te establece de manera también importante la información, te va a permitir tener controles, por ejemplo, en el caso de límites máximos, en el caso de mínimos, y poder ver cómo se comporta con respecto a. Pero cuando tú realizas este control estadístico, puedes encontrar lo que se conoce en la estadística como la moda, la media, la mediana. Y también cuando hacemos el esquema ya de los números que tanto se acercan a esta parte, podemos estudiar la parte de desviación estándar o sigma, que después ya nos llevaría a otra metodología como Six Sigma y una más al siguiente nivel que sería Lean Six Sigma, que ese tema lo abordaremos y lo podemos comentar más adelante. Pero finalmente no vamos a hablar de todas las herramientas básicas, o esto va a tomar o tomaría otros cursos que seguramente estaremos desarrollando para desarrollar herramientas de la calidad, para aplicarlas de manera correcta y sobre todo aplicadas al contexto sanitario, porque van a poder encontrar mucha información. Vamos a poder encontrar mucha literatura, pero toda esta centrada a fabricación, a manufactura y en el caso de servicios, la adaptación debe ser muy distinta. Sobre todo en el contexto de que estamos atendiendo pacientes, donde el entorno es dinámico, donde el entorno es complejo, donde no es tan predecible. Entonces, esto va a entender cómo aplicar esto. Ahora les mencionaba que hay 7 nuevas herramientas. Les